Bienvenidos a su programa Reflexiones Jurídicas. El día de hoy nos acompaña el maestro Javier Centeno para hablar sobre Pemex como empresa productiva del Estado. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Reflexiones Jurídicas. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al maestro Javier Centeno, reconocido experto en materia de derecho energético. Como saben ustedes, el tema hoy es Petróleos Mexicanos, una empresa emblemática para todos nosotros como mexicanos, que después de la expropiación y de la nacionalización de la petrolera, se crea como una entidad emblemática de nuestro país. A raíz de la reforma energética se crea, como actualmente la conocemos, una empresa productiva del Estado. Al respecto, Javier, bienvenido. ¿Qué nos puedes explicar en el mundo de lo jurídico que implicó dicha reforma energética para que tengamos nosotros a esta empresa productiva del Estado como la vemos actualmente? Platícanos, por favor, bienvenido. Muchas gracias Esperanza, gracias por la invitación, gracias a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Ciertamente la reforma energética la podemos identificar fundamentalmente en dos grandes rubros desde una perspectiva estrictamente jurídica. La parte relacionada con los bienes y la parte relacionada con las actividades. En la materia de bienes o en la parte relacionada con bienes, vemos que se confirma la propiedad originaria y el dominio directo de la nación. Todos los yacimientos petrolíferos en el subsuelo son de propiedad de la nación, son inembargables, imprescriptibles, de tal suerte que se mantiene todo este principio que ha privado desde 1917 a la fecha. Respecto de la actividad, aquí sí encontramos algún cambio y algún tema de reflexión. El primero de ellos se modifica el concepto de área estratégica de la nación. En segundo término, se modifican los límites del monopolio del Estado y en tercer lugar se crean nuevos entes en el sentido de órganos reguladores coordinados con materia energética y también empresas productivas del Estado. Y desde luego no podemos dejar también de señalar la existencia de todo un nuevo régimen jurídico en materia de permisos, autorizaciones, contratos, etc. Bajo ese punto de vista, en materia de petrolera, del petróleo, pues prácticamente podemos identificar la existencia de una cadena de valor. La parte que corresponde al upstream, es decir, a la parte de la exploración y de la extracción, nos encontramos que se mantiene dentro de la capacidad, dentro de la facultad, dentro del ámbito de competencia del Estado, de tal suerte que la titularidad de ese derecho para desarrollar esa actividad le corresponde al Estado. Javier, ahora, te interrumpo un momento para poder poner un tema que creo que es de interés jurídico y que nos lleva a la reflexión. Empresas productivas del Estado frente a organismos descentralizados. Desde ahí yo creo que ha sido como un cambio de concepto jurídico. Antes de que continúes y metiéndome en tu charla, ¿cómo ubicamos o cómo lo vemos a Pemex contra los organismos descentralizados? Sí, y nada más redondeo la idea y entramos a este punto si te parece. Muy bien. Aquí el tema fundamental es la parte, el área estratégica es de la nación, es del Estado, y todas las demás actividades las reasume el ámbito de competencia o de facultad de los particulares. Sin embargo, para que el Estado pueda ejecutar y desarrollar esta actividad, prevé constitucionalmente el artículo 25 la existencia de las empresas productivas del Estado. Estas empresas productivas del Estado son diferentes a las entidades paraestatales. ¿Por qué? Porque tienen prácticamente un régimen jurídico propio conforme al fundamento expreso señalado en el 25 constitucional, en tanto que las entidades paraestatales lo tienen en el 90 constitucional. Y aquí el reto es, una empresa productiva del Estado tiene como propósito fundamental, particularmente la de Pemex, la de desarrollar la actividad relativa a la cadena productiva del petróleo. Lo puede desarrollar
en los términos establecidos en la Constitución y en sus propias leyes, y se caracteriza porque tiene un gran mandato: creación de valor. Creación de valor en el ámbito de una autonomía presupuestal, técnica. Se entiende que el gobierno federal no administra la empresa productiva del Estado, sino que se entiende fundamentalmente que la empresa productiva, con un gobierno corporativo, tomará las decisiones necesarias, con la autonomía necesaria, con la aplicación de su propio régimen jurídico, sin que exista una intervención del gobierno central o de las dependencias globalizadoras, como sucede en el caso de las entidades paraestatales, de tal suerte que se configura una persona moral de derecho público diferente y que tiene el gran mandato de generar valor. Ese es el gran reto. Y entonces, la empresa productiva del Estado tiene que desempeñarse en un ámbito de libertades, tiene que desempeñarse en un ámbito de competencia con las empresas privadas que vayan participando, en la inteligencia de que cuando estamos hablando del área del upstream, de la exploración y de la extracción, pues bueno, ahí sí se trata de una actividad estratégica, el Estado mantiene el dominio directo y desde luego los particulares solamente podrán participar a través de la celebración de contratos con el Estado a través de la CNH y fundamentalmente a través de una licitación pública. Todas las demás actividades están liberadas, son de libre emprendimiento. Y entonces, Pemex tiene que competir con las empresas privadas, pero eso no significa de que tengamos la obligación y la responsabilidad de generar las mejores condiciones para las empresas productivas para que éstas estén con la posibilidad de materializar, de coadyuvar a la materialización de los conceptos de soberanía energética y seguridad energética. Las empresas privadas también participan en todo este proceso. Un punto muy importante el que acabas de tocar, porque es una diferencia que jurídicamente nos lleva al punto de reflexión. Hay una actividad que está reservada para el Estado, pero hay una actividad combinada con el privado, con la actividad privada. En esto se basa la reforma energética. Enfatizando en esto, quisiera que tú nos pudieras generar más ideas en relación a esa lógica que lleva en la reforma energética esa dualidad de participación, precisamente sin perder el enfoque que tú bien señalas, que es la generación de valor, que es el mandato, digamos, que corresponde a Pemex a partir de ser una empresa productiva del Estado. Sí, yo creo que eso se inscribe dentro del principio general del régimen de economía mixta que está previsto en nuestra Constitución. Y entonces, si la energía se trata de un elemento fundamental para el desarrollo de la convivencia social, para el crecimiento económico, para todas las actividades fabriles, industriales y demás, entonces le corresponde al Estado la responsabilidad de asegurar la existencia y las condiciones necesarias para que exista esta energía. Y entonces, en un ámbito de economía mixta, participan de una manera ordenada conforme a las regulaciones, tanto las empresas del sector social y privado, como también las públicas, y en este caso tenemos a Petróleos Mexicanos. Y aquí el tema de Pemex y el gran reto para Pemex ha sido que vive siempre, desde luego, como es una empresa pública, está creada por virtud de una ley, el propietario es el Estado mexicano, claro, tiene el mandato de generar valor y de desarrollar esa actividad. Pero se tiene que trabajar a partir de lo dispuesto por normas de derecho público, y tanto el decreto de reformas a la Constitución del 20 de diciembre del 2013 como la propia ley de hidrocarburos ha intentado identificar una frontera entre la actividad mínima que está sujeta a derecho público y toda la demás actividad que está sujeta a las normas de derecho privado. Punto de reflexión, Javier, perdón, punto de reflexión. Tenemos que pasar a un corte
no me termines esa idea, sino después para tenerla para todo el auditorio completa. Y continuamos. Un momento. Claro que sí. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 en la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso con el maestro Javier Centeno. Javier, continuando con la idea, por favor, estábamos sobre la interacción de las actividades que corresponden al Estado con lo que marca la reforma energética de esa interacción con el sector privado. Sí. Adelante. Sí, comentábamos que la propia naturaleza de Petróleos Mexicanos le exige desde una perspectiva estrictamente jurídica ajustar su actuación en una parte mínima a las normas de derecho público. Y ahí nos encontramos desde luego los preceptos constitucionales y nos encontramos también desde luego la ley de hidrocarburos y los reglamentos correspondientes. Aquí la idea es que en la parte del upstream está sujeto siempre a normas de derecho público en tanto que Pemex actúa con fundamento en asignaciones, que son actos jurídicos administrativos, pero también puede Pemex, en este régimen de economía mixta, celebrar alianzas y asociaciones con particulares. Y en la otra parte de la actividad, todo lo que es transporte, almacenamiento, distribución, procesamiento de gas o refinación de los petrolíferos, nos estamos encontrando con que Pemex puede actuar por sí mismo, puede actuar con terceros, pero ya está sujeto incluso a normas de derecho privado, porque le permite a la legislación, su propio régimen jurídico, desarrollarse y desempeñarse como una empresa capaz de actuar por sí mismo o capaz de hacer sinergia incluso con otros actores y sujetos económicos de la sociedad, del sector social o del sector privado. Y ello es lo que tiene que tener en mente para poder remontar, digamos, y poder cumplir con sus objetivos de producción petrolera, de producción de gasolinas, etc. Una interesantísima reflexión, Javier, que nos lleva a que esa propia actividad igualada o frente a privados siempre termina siendo en beneficio de los propios ciudadanos que somos, digamos, los dueños de la empresa productiva del Estado. O sea, su actividad jamás se desenfoca. El aumento de valor, el procurar valor, el manejar una competencia, siempre va en función del beneficio público. ¿Estás de acuerdo? No se entiende, de ninguna otra forma se puede entender a una diferencia de separación o de un cambio que no sea en beneficio de todos los mexicanos. En ese mismo sentido, ¿nos podrías abundar un poco al respecto, jurídicamente? Es un mandato constitucional. Se puede llevar a cabo las actividades de la industria petrolera cuando el objetivo sea generar los recursos necesarios para el desarrollo de largo plazo del país. Y todos los ingresos petroleros deben de ser participados tanto, o sea, deben ser compartidos en el sentido de que deben de destinarse a la reinversión de la propia actividad del propio Petróleos Mexicanos como cualquier otra empresa, y todos sus dividendos y utilidades tienen un destino, el gasto público o bien el Fondo Mexicano del Petróleo. Actualmente, y todos lo sabemos porque esto es del dominio público, está atravesando por una crisis Pemex. Pero esta crisis no es producto de una sola actuación. Lo sabíamos desde antes de la reforma energética
precisamente por decisiones que teníamos involucradas en una actividad única que se estaba dejando en el país para Petróleos Mexicanos. Única que al mismo tiempo que podía sentirse jurídicamente, digamos que la teníamos como un organismo descentralizado, como parte de la administración pública federal, al mismo tiempo también se generaban ciertas cargas, digamos, que no le permitían el tener ese desarrollo y esa obtención de valor del que has estado hablando. Esto al respecto, ¿qué le sucedió a Pemex? ¿Qué nos comentas en términos generales y desde un punto de vista jurídico de esta situación? Que nos pueda quedar claro y tener al conocimiento de todo el público además. Claro. Yo creo que finalmente el derecho es un ente de cultura y el derecho debe de ir adaptándose a las circunstancias de las sociedades. En México creo que puede ser un ejemplo de un modelo de monopolio del Estado en su oportunidad hace ya algunas décadas, porque finalmente se logró desarrollar toda la industria petrolera, se llegó a electrificar el 95% del país, pero finalmente la misma evolución de la propia nación, las circunstancias económicas que ha vivido el país en los últimos decenios. Actualmente tenemos también el problema, pues finalmente también del COVID. Al momento del COVID se ha caído prácticamente la actividad económica, por lo tanto el consumo de energía, por lo tanto la compra de petróleo, y entonces existe una crisis en el mercado internacional. Y desde luego también nos encontramos con este tema de la identificación de cuál debe de ser el perfil que debe de asumir el país, las propias empresas públicas productivas. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con que sí tenemos, constitucionalmente hablando, ciertos mandatos constitucionales, objetivos que se deben de cumplir en términos de competitividad, de sustentabilidad, de participación libre, de existencia de nuevos mercados, y por el otro lado también la necesidad de fortalecer nuevamente a las empresas productivas del Estado. Y me estoy refiriendo a Pemex y a CFE. Y aquí entonces el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía lo que están proponiendo es rescatar a estas empresas. Por diversas circunstancias, sobre todo Petróleos, por diversas circunstancias, se ha encontrado en una situación económica difícil que no le ha permitido transitar esta crisis de los últimos meses que hemos estado viviendo. Ahora bien, aquí el tema es, Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Energía aspira a que se conviertan en garantes de la soberanía energética, aspiran a que se conviertan en palancas del desarrollo, establece como objetivo incluso que sea un detonador para toda la actividad pública, privada y social. Javier, estamos hablando ya de las propuestas sexenales, digamos, que estamos viviendo en este gobierno. Sí, sí. Y entonces aquí el tema es, no se prohíbe en el plan y en el programa sectorial, que finalmente, como tú sabes, son fuente de derechos, son obligatorios para la administración central y para estatal, por supuesto, sino que, pero tampoco establece caminos que le permitan invocar, facilitar la sinergia con el sector social y con el sector privado. Y por eso es que existe pues, un gran planteamiento y una gran posibilidad de poder ir remontando esta crisis en términos de producción de gasolinas, en producción de gas seco, en producción petrolera, en producción también de gas asociado, petroquímicos, etcétera. Bien lo dices, y además esta reflexión jurídica que es tema de nuestro programa nos lleva siempre a tener un aspecto también que no debemos de olvidar, que es la cuestión comercial, la cuestión de producción, la cuestión internacional. Esto es muy importante porque en materia energética no lo podemos separar. Lo has estado comentando, lo has estado enfatizando, y va de la mano las dos áreas que no las podemos como juristas dejar de ver. Vemos un aspecto jurídico y vemos un aspecto práctico, material, económico, comercial,
¿Qué nos dices al respecto? Te quiero dejar esta pregunta, sé que es más amplio, comentarla un poco antes de salir a un corte nuevamente. Sé que es un tema más extenso para que por favor lo podamos reflexionar juntos, escuchando tu valiosa opinión. Yo creo que se necesita un programa integral flexible. Un programa integral y flexible que no requiere incluso ni reformas constitucionales ni reformas legales. Simplemente se requiere que asuma la principal obligación y objeto que incluso la propia ley está estableciendo, de desarrollar esas actividades en función de una mayor productividad, y que además ejerza estas facultades que tiene para poder generar las sinergias con otros agentes. El sector público representa el 20% de la economía del país, y la diferencia del 80% le corresponde a todas las empresas y agentes productivos y económicos del sector social y del sector privado. Hay un gran nicho de oportunidad. Perfecto, me quedo en ese tema, Javier, por favor, permíteme y vamos a un corte. Permíteme unos momentos. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Regresamos. Javier, continuamos con la idea, por favor, en relación con esta interacción de lo jurídico con lo práctico, y estabas comentándonos a todos acerca de unos datos gruesos que nos interesa retomar, por favor. Sí, cómo no. Sí, comentábamos de que la posibilidad de poder remontar estos problemas de caída en la producción petrolera, de cerca de... En 2018 producíamos 2,5 millones de barriles de petróleo, luego hemos ido cayendo y estamos ahorita al filo de 1,700,000 barriles.
cerca del 75% de las gasolinas que consumimos en el país las importamos. También cerca del 70% que consumimos de gas lo importamos. De tal manera que Pemex tiene el régimen jurídico adecuado para poder desenvolverse, convertirse en un ente mucho más productivo, pero para eso necesita asumir verdaderamente su propia naturaleza, la naturaleza que le está otorgando tanto la Constitución como las leyes, convertirse y erigirse verdaderamente en una empresa que tenga una capacidad empresarial y que incluso tenga un gobierno corporativo. No podemos identificar un vínculo de las empresas productivas como si fuera un organismo descentralizado. Hay una inercia, y esa inercia se ha vivido incluso, pensando incluso cuando era un organismo, de que hay una intervención y finalmente se debe de dejar a la responsabilidad de la propia empresa la capacidad y la posibilidad. Claro, habrá que también establecer qué medidas de rescate y de apoyo adicional y extraordinario se requieren, porque finalmente Petróleos Mexicanos ha enterado al gobierno federal, al fisco federal, pues la mayor parte de sus ingresos, al punto incluso cerca del 42%, llegó en un momento que cerca del 42% del presupuesto de ingresos de la federación era alimentado por Petróleos Mexicanos. Que cabe mencionar ahí, Javier, perdón, pero cabe mencionar ahí que esta aportación, que si bien es precisamente para los mexicanos, que se tiene en un malentendido de que si no se tiene ahora es como si no fuera por parte de nosotros, sin reflexionar en relación a que esa afectación a ser como empresa pues le afecta directo a su propia producción, a su propia problemática que ha venido generando y que ha venido arrastrando, porque es no permitirle continuar con su actividad que es productiva y de continuar al respecto en ese tema específico que viene de origen, viene de mucho tiempo atrás. Razón, porque no se pueden mantener estas inercias administrativas. Claro, se trata de una cultura, se entiende, pero al mismo tiempo se debe permitir que tenga capacidad para poder desarrollar, como aquí, cuáles serían sus nichos de oportunidad. Déjame reflexionar sobre algunos. El primero de ellos, si hablamos de producción petrolera, tenemos dos grandes figuras. Por un lado tenemos los farm outs y tenemos los contratos incentivados. Los farm outs finalmente permite a Pemex, sin que pierda la titularidad de la asignación o bien en su oportunidad manteniendo el control de la empresa, el derecho a poder desarrollar para poder explotar un yacimiento petrolífero. Pemex puede aportar experiencia, capacidad, conocimiento geológico. Hay grandes ingenieros, es una gran empresa y puede aportar incluso capacidad hasta de gestión con terceros. Los privados pueden aportar recursos económicos y también pueden aportar tecnología, que en muchas ocasiones, como por ejemplo en aguas profundas, carecemos en el país. Los contratos incentivados ha sido una fórmula que le sirvió a Petróleos Mexicanos para poder progresar y avanzar entre los contratos petroleros y los contratos típicos de servicios. Estos contratos incentivados pueden ser renovados, incluso ya hay alguna propuesta interna en el sentido de buscar, sin detrimento desde luego de los límites constitucionales y legales que tienen Petróleos Mexicanos, poder por sí mismo actuar con terceros, generar esa sinergia, realizar esas actividades y buscar que ciertamente asumen un poco del riesgo, pero también deben tener incentivos estos privados. Hay otras maneras también. En todo el sector del midstream y del downstream, estamos hablando del transporte, almacenamiento y distribución. Pensemos, por ejemplo, también en el tema de los derechos de vía que tiene Petróleos Mexicanos, que son cerca de 64,000 kilómetros en todo el país. En tierra serán como 54,000, 55,000. Hay que considerar que tiene los derechos de vía que pueden ser perfectamente bien explotados. Pemex tiene un patrimonio enorme. El país necesita de infraestructura en materia de transporte, de almacenamiento. Y entonces, si Pemex tiene, que es propietario de predios grandes, bien ubicados, con infraestructura, puede arrendar o puede simplemente también asociarse con terceros. Lo mismo podemos ver en otros campos de acción, como por ejemplo la petroquímica,
una planta que en los 90 todavía producía algunas cantidades lo suficientes como para decir que no estaban generando pasivos, y sin embargo, pues desafortunadamente el presupuesto petrolero, el gasto de inversión, que ascendía más o menos a 320,000 millones en 2014, se redujo en el 2018 a 113,000 millones, y la propuesta del presupuesto para el 2021 alcanza hasta 218,000 millones, la mayor parte destinada a la exploración y a la producción petrolera, y se reduce a todas las demás empresas productivas subsidiarias. Entonces, estas también tienen la capacidad y la posibilidad de generar sinergias y de hacer alianzas y de buscar asociaciones sin que se pierda ni el patrimonio, ni el control, y sobre todo adquirir la capacidad para poder producir. Nos estamos acercando con estas reflexiones, Javier. ¿Tú dirías que esto puede ser fórmulas nuevas que puedan existir dentro de nuestro marco jurídico vigente para poder generar esas soluciones? Quiero ubicarlo hacia allá, tus comentarios, y centrarlos. ¿Es correcto esto? Sí, porque finalmente, por ejemplo, el petróleo efectivamente es una fuente de recursos, es un energético fundamental. La tendencia internacional se está desplazando hacia el gas, y luego tendremos, conforme vaya avanzando la tecnología, otras fuentes de energía. En el gas natural, como te decía, estamos importando la mayor parte de nuestro gas, y sin embargo, no hay recursos suficientes para poder impulsar la explotación de campos de gas seco. Y México es el país que tiene una reserva petrolera, una reserva gasífera que lo ubica en 6º lugar mundial. Entonces, tenemos los recursos, tenemos la capacidad, y tenemos simplemente que emprender y desarrollar, desde luego, las políticas públicas necesarias con el objeto de que pueda llevar a cabo, por ejemplo, la explotación de todo lo que son las lutitas, lo que se conoce como el shale gas o el shale oil. Es volver al tema de combinar esa cuestión práctica, esa cuestión material de nuestro propio país, de nuestra realidad, con la realidad internacional y nuestro marco jurídico. Es muy bien, así como lo estás llevando. Quisiera que fuéramos enfocándolo hacia esas conclusiones en el programa, para cómo lograr, o cómo, en tu opinión, desde el punto de vista jurídico, con esa valiosa aportación que tienes tú de tu conocimiento y experiencia en el sector, hacia la obtención de los objetivos constitucionales o de los objetivos operativos que tiene Pemex como empresa productiva del Estado. ¿Cómo alcanzar lo principal, que es la suficiencia energética de México? Que ese es el objetivo principal. Pemex hay que dejarla hacer. Suena un poco romántico, pero necesitamos finalmente que explote sus capacidades y potencialidades. Y para ello tenemos un marco jurídico adecuado. Pemex se puede desarrollar con su Pemex corporativo, con sus empresas productivas subsidiarias, y tiene capacidad, por ejemplo, para crear empresas filiales, tanto en México como en el extranjero. Y es una fórmula que se emplea en el mercado internacional y que le permite ir creando centros de costos autónomos con capacidad para poderse asociar con particulares y poder cumplir un cometido expreso y concreto, tanto para producción petrolera, producción de gas. También tenemos la capacidad y la posibilidad de que las refinerías de petróleos mexicanos, independientemente de la que se está construyendo, pero para poder generar toda esa capacidad y sobre todo aprovechar la infraestructura, es indispensable terminar la rehabilitación de las mismas y también la modernización, porque desafortunadamente, pues bueno, producimos fundamentalmente petróleo crudo, mucho azufre, y nuestras instalaciones de refinación producen o tienen capacidad fundamentalmente para petróleo ligero, de tal suerte que hay maneras de poder buscar asociaciones de largo plazo, hay terceros que pudieran estar interesados, buscando pues, las modalidades jurídicas y empresariales de asociación, cuidando desde luego pues, estos mínimos
que en términos públicos se busca, de mantener el mínimo de control y que no se pierda ni patrimonio, ni capacidad, ni tampoco libertad del Estado mexicano. Perfecto, me quedo con esa conclusión. Tiempo me falta, de verdad, para poder continuar con el tema. Javier, me va a encantar, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado a este programa y me va a encantar invitarte para continuar con el mismo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a la Barra Mexicana y a nuestro auditorio por su paciencia e interés. Gracias. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias